Me llamo Adrián y soy guía de montaña en Córdoba, Argentina. Llevo 10 años llevando grupos a hacer trekking por las sierras, especialmente al Cerro Champaquí, el punto más alto de las sierras de Córdoba. En febrero de 2023, durante una expedición de 5 días con un grupo de 8 personas, tuve un encuentro con algo que todavía no puedo explicar racionalmente. El Cerro Champaquí es una montaña exigente pero hermosa. La ruta que usamos normalmente incluye acampar en 3 puntos diferentes antes de llegar a la cima. El primer campamento está a unos 1.800 metros de altura, en un valle rodeado de vegetación. Es un lugar tranquilo, conocido, donde he acampado docenas de veces sin problemas. Esa noche en particular, después de montar las carpas y preparar la cena, el grupo se sentó alrededor de la fogata compartiendo historias. Eran las 9 de la noche, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Todo era normal hasta que escuchamos el aullido. Era un aullido de perro, pero extraño. Demasiado grave, demasiado largo, resonando por todo el valle de una forma que no parecía natural. El grupo se puso nervioso inmediatamente. ¿Hay perros salvajes acá?, preguntó uno de los campistas, un hombre llamado Lucas. No debería haber, respondí. A veces suben perros desde los poblados cercanos, pero normalmente no llegan tan alto. El aullido se repitió, esta vez más cerca. Y después vimos algo moviéndose entre los árboles, justo en el límite de la luz de nuestra fogata. Era grande, del tamaño de un perro pastor alemán, pero completamente negro. Tan negro que parecía absorber la luz en vez de reflejarla. Tranquilos, les dije al grupo. Probablemente es solo un perro perdido. No se muevan bruscamente. Pero algo en mi interior sabía que no era un perro normal. La forma en que se movía era incorrecta. Demasiado fluida, demasiado silenciosa. Y sus ojos, cuando la luz de la fogata los iluminó por un segundo, brillaban con un rojo profundo. El animal, o lo que fuera, nos rodeó durante casi una hora. Nunca se acercó lo suficiente para verlo claramente, siempre manteniéndose justo fuera del alcance de la luz. Podíamos escucharlo moverse, respirar, ocasionalmente gruñir bajo. El grupo estaba aterrorizado, algunos querían abandonar el campamento inmediatamente. No podemos movernos de noche, les expliqué. Es peligroso bajar la montaña sin luz. Vamos a quedarnos juntos, mantener la fogata encendida y esperar hasta el amanecer. Fue la noche más larga de mi vida. Nos turnamos para mantener guardia, alimentando el fuego constantemente. Cada vez que las llamas bajaban un poco, escuchábamos al perro negro acercarse. Cuando el fuego subía, se alejaba. Alrededor de las 4 de la madrugada, una de las campistas, una mujer llamada Marina, gritó. Está dentro del campamento. Lo veo junto a mi carpa. Todos miramos. Efectivamente, había una sombra enorme junto a una de las carpas. Pero cuando iluminamos con nuestras linternas, no había nada. Solo la carpa vacía. Esto no es un perro normal, susurró Lucas. Hay algo muy mal con esa cosa. Finalmente, cuando empezó a amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, el perro negro aulló una última vez y desapareció. Esperamos hasta que hubo luz completa antes de revisar el campamento. Encontramos huellas. Enormes huellas de perro, mucho más grandes de lo que deberían ser. Y había algo más, las huellas estaban quemadas en el suelo, como si lo que las hizo tuviera patas ardientes. El grupo votó por abandonar la expedición. Estaban demasiado asustados para continuar. Los llevé de vuelta al pueblo, donde varios ancianos del lugar asintieron cuando les conté sobre el perro negro. El familiar, dijeron. Es una leyenda vieja de estas sierras. Un perro negro gigante que aparece a los campistas.
Algunos dicen que es un guardián, otros que es un demonio. Lo que todos concuerdan es que su aparición es una advertencia. ¿Advertencia de qué? De que no deberían estar ahí. De que están en territorio que no les pertenece. Investigué después. Resulta que varios guías y campistas han reportado avistamientos del perro negro en esa zona del Champaquí a lo largo de los años. Algunos lo describen exactamente como yo lo vi, enorme, completamente negro, con ojos rojos, moviéndose de forma antinatural. Un guía veterano me contó su propia experiencia. Lo vi hace 15 años. Igual que vos, rodeando el campamento toda la noche. Al día siguiente, mientras subíamos, hubo un derrumbe. Si hubiéramos seguido por la ruta original, habríamos estado justo donde cayeron las rocas. El perro nos retrasó lo suficiente para salvarnos. ¿Entonces es protector? A veces. Otras veces parece solo querer aterrorizar. No creo que sea malo o bueno. Creo que es algo antiguo, algo que existe en la montaña desde antes que llegáramos nosotros. Y tiene sus propias reglas que no entendemos. Desde ese incidente, he vuelto a acampar en esa zona varias veces. Nunca he vuelto a ver al perro negro. Pero a veces, de noche, escucho ese aullido característico en la distancia. Y siempre que lo escucho, me aseguro de que la fogata esté bien alimentada y que todos en el grupo estén dentro del círculo de luz. Porque ahora sé que hay cosas en nuestras montañas que van más allá de la fauna normal. Cosas que los mapas no marcan, que la ciencia no puede catalogar. Y el perro negro del Champaquí es una de ellas. Me llamo Tiago y trabajo como biólogo investigador en Brasil. En julio de 2023, durante una expedición de investigación de aves en la Amazonía, cerca de Manaus, mi equipo y yo presenciamos algo que desafía toda clasificación zoológica conocida. Éramos 4 en el equipo, yo, 2 asistentes de investigación y un guía local llamado Joao. Estábamos acampados en la selva profunda, a 3 días de viaje del asentamiento humano más cercano, estudiando patrones de migración de aves tropicales. La tercera noche, mientras revisábamos nuestros datos en la tienda principal, Joao nos dijo algo inquietante: no salgan de las carpas después de medianoche. Si escuchan pájaros cantando a esa hora, no investiguen. Le pregunté por qué. Hay aves aquí que no deberían existir, respondió. Las llamo, os pájaros sin rostro, los pájaros sin rostro. Aparecen solo de noche. Y los que los han visto de cerca, bueno, algunos nunca volvieron. Pensé que eran supersticiones locales, historias para asustar a los científicos de ciudad. Pero esa misma noche, alrededor de la 1 de la madrugada, empezamos a escuchar canto de aves. No era inusual escuchar aves nocturnas, pero estos sonidos eran diferentes. Todos cantaban al mismo tiempo, en perfecta sincronía, una melodía que sonaba casi artificial. Contra la advertencia de Joao, salí de mi carpa con una linterna y grabadora. Quería documentar estos sonidos. Como científico, no podía ignorar un fenómeno tan inusual. Las aves estaban posadas en los árboles alrededor de nuestro campamento. Había docenas de ellas. Cuando iluminé con mi linterna, vi algo que me hizo retroceder. Eran aves del tamaño de cuervos, con plumaje blanco brillante. Pero donde debería estar su cabeza, donde deberían tener pico y ojos, había solo nada. Una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos faciales. Sin embargo, de alguna forma, cantaban. El sonido salía de ellas a pesar de no tener bocas visibles. Tiago, volvé a la carpa, gritó Joao desde su tienda. No las mires directamente. Pero ya era tarde. Las aves dejaron de cantar. Todas, simultáneamente, miraron hacia mí. A pesar de no tener ojos, sabía que me estaban viendo.
Podía sentir su atención fija en mí. Después, empezaron a descender de los árboles. No volando, sino bajando de forma extraña, como si caminaran por el aire. Se acercaban lentamente, rodeándome. Retrocedí hacia mi carpa, sin quitarles los ojos de encima. Las aves me seguían, manteniéndose siempre a unos 3 metros de distancia. Joao salió de su carpa con una antorcha encendida. «Fuego», gritó. «Les temen al fuego». Efectivamente, cuando Joao agitó la antorcha, las aves retrocedieron. Hicimos un círculo de antorchas alrededor del campamento y las aves finalmente se alejaron, subiendo de vuelta a los árboles. Pero no se fueron. Se quedaron ahí toda la noche, posadas en las ramas, sus formas sin rostro apenas visibles en la oscuridad. Al amanecer, desaparecieron. Revisamos los árboles donde habían estado. No había evidencia física de su presencia, ni plumas, ni excrementos, nada. Como si nunca hubieran existido. Revisé mi grabadora. Los sonidos que había capturado eran perturbadores. Cuando los analicé después en el laboratorio, descubrí que las frecuencias no eran naturales. Había patrones matemáticos en el canto, como si fuera un código o lenguaje estructurado. Joao me explicó que los pueblos indígenas de la zona conocen estas aves desde hace siglos. Son espíritus de la selva, dijo. No son animales reales. Son guardianes, o tal vez advertencias. Aparecen cuando humanos están donde no deberían estar. Completamos nuestra expedición pero acortamos la estadía. Ninguno de nosotros quería otra noche con los pájaros sin rostro. He presentado mi grabación a varios ornitólogos. Nadie puede identificar la especie. Algunos sugieren que son aves conocidas con alguna deformidad. Pero yo sé lo que vi. Y sé que hay cosas en la Amazonía que la ciencia todavía no ha catalogado. Tal vez nunca lo hará. Me llamo Rodrigo y soy guardaparque en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. En abril de 2024, durante un patrullaje de rutina con 2 compañeros, nos encontramos con una criatura que según las leyendas mapuches no debería ser vista por ojos humanos. Estábamos en una expedición de 3 días, monitoreando poblaciones de huemul, el ciervo nativo de la Patagonia. Acampamos en un valle remoto, rodeado de montañas y bosques de lengas. Era nuestra segunda noche cuando todo cambió. Alrededor de las 10 de la noche, mientras preparábamos la cena, mi compañero Esteban señaló hacia el borde del bosque. ¿Ven eso? Había un venado parado entre los árboles. Pero no era como ningún venado que hubiera visto antes. Era completamente blanco, brillando con una luz propia en la oscuridad. No reflejando luz, sino emitiendo un resplandor suave, como si estuviera hecho de luz de luna solidificada. ¿Es un albino?, preguntó nuestro tercer compañero, Manuel. Los albinos no brillan, respondí. Esto es otra cosa. El venado nos miraba fijamente. Sus astas eran enormes, más grandes que cualquier huemul que hubiera documentado. Y sus ojos eran completamente dorados, sin pupilas visibles. Intenté sacar una foto con mi cámara. Pero cuando miré a través del visor, el venado no aparecía. Solo veía el bosque vacío. Sin embargo, cuando bajaba la cámara, ahí estaba, claro como el día. No puede ser fotografiado, murmuró Esteban. Esto es el huemul blanco. Las leyendas dicen que es un espíritu del bosque. El venado empezó a caminar hacia nuestro campamento. No de forma amenazante, sino majestuosa, cada paso deliberado. Cuando estuvo como a 10 metros, se detuvo y nos miró directamente a cada uno de nosotros, uno por uno. Entonces habló. No con sonidos, sino directamente en nuestras mentes. Era una voz antigua, profunda,
que resonaban no en nuestros oídos sino en nuestros pensamientos. Síganme. Hay algo que deben ver. Los tres nos miramos, incrédulos. ¿Ustedes también escucharon eso?, preguntó Manuel. Asentimos. El venado se dio vuelta y empezó a caminar hacia el bosque. Sin discutirlo realmente, lo seguimos. Era como si no pudiéramos resistir, como si fuéramos jalados por una fuerza invisible. Nos guió a través del bosque durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Finalmente llegamos a un claro que nunca había visto antes, a pesar de conocer esta área muy bien. En el centro del claro había algo horrible. Una trampa ilegal. Y en esa trampa, un huemul normal, vivo pero herido, con su pata atrapada. Inmediatamente fuimos a ayudar al animal atrapado. Tardamos casi una hora en liberarlo cuidadosamente, tratando de no lastimarle más la pata. Cuando finalmente estuvo libre, el huemul cojeó hacia el bosque y desapareció. Cuando nos dimos vuelta para agradecer al venado blanco, ya no estaba. El claro estaba vacío. Pero podíamos sentir una presencia probatoria, como si algo nos estuviera observando con satisfacción. Marcamos la ubicación de la trampa ilegal y reportamos el incidente. Eventualmente atraparon a los cazadores furtivos que las habían colocado. Pero nunca mencioné en mi reporte oficial el venado blanco. ¿Cómo podría? Sonaba demasiado increíble. Días después, hablé con un anciano mapuche del área. Le conté lo que vimos, esperando que se riera. En cambio, asintió solemnemente. Vieron al Huecubal, el espíritu guardián de los huemules. Se dice que aparece cuando su pueblo está en peligro. Los guió para salvar a uno de los suyos. Son afortunados. Muy pocas personas ven al Huecubal en toda su vida. ¿Por qué no pudimos fotografiarlo? Porque no es de este mundo físico. Es espíritu, energía, intención manifestada. Las cámaras no pueden capturar eso. Desde ese día, tengo un respeto profundo por las leyendas indígenas sobre espíritus animales. Ya no las descarto como folclore. He visto con mis propios ojos que hay guardianes en estos bosques, protectores que toman formas que apenas podemos comprender. Y cada vez que hago patrullajes en esa área, busco con la mirada el brillo blanco entre los árboles, esperando tal vez ver otra vez al Huecubal. No por curiosidad científica, sino porque su presencia trae una sensación de que todo está bien, de que el bosque está siendo cuidado por algo más antiguo y sabio que nosotros. Me llamo Emiliano y soy explorador de cuevas en Colombia. En septiembre de 2023, durante una expedición espeleológica en las montañas cerca de Villa de Leyva, mi equipo y yo acampamos cerca de un sistema de cuevas inexplorado. Lo que encontramos esa noche nos hizo reconsiderar toda nuestra comprensión de la fauna de murciélagos. Éramos 5 espeleólogos experimentados. Habíamos pasado el día mapeando una red de cuevas recién descubiertas. Al caer la noche, montamos campamento a unos 100 metros de la entrada principal de las cuevas. Todo fue normal hasta alrededor de las 11 de la noche. Escuchamos un sonido de aleteo masivo, como miles de murciélagos saliendo de la cueva. Eso era esperado, los murciélagos cazan de noche. Pero cuando salieron de la cueva, vimos algo perturbador. Estos murciélagos eran enormes. Del tamaño de águilas, con envergaduras de casi 2 metros. Y brillaban. Un brillo verde fosforescente emanaba de sus cuerpos, iluminando el cielo nocturno mientras volaban sobre nosotros. ¿Qué especie es esa?, preguntó Carolina, nuestra bióloga del equipo. Nunca he visto murciélagos de ese tamaño en Colombia. No existe ninguna especie así catalogada, respondí, mirando fascinado y aterrorizado a la vez. Los murciélagos empezaron a descender, volando en círculos sobre nuestro campamento. Y entonces escuchamos sonidos.
No los chirridos ultrasónicos típicos de murciélagos, sino algo más perturbador, sonidos que parecían voces humanas distorsionadas, susurros en un idioma que no podíamos entender. Uno de los murciélagos aterrizó en un árbol cerca de nuestro campamento. Lo iluminamos con nuestras linternas. Su rostro era round. No era un rostro de murciélago normal. Tenía rasgos casi humanoides, con ojos demasiado grandes e inteligentes. Nos miraba con lo que solo puedo describir como curiosidad calculada. Tenemos que documentar esto, dijo Carolina, sacando su cámara. Pero al igual que con el venado blanco de Patagonia, cuando intentó fotografiarlos, su cámara solo mostraba el cielo vacío. Los murciélagos permanecieron sobre nuestro campamento durante 2 horas. No nos atacaron, solo observaban, ocasionalmente emitiendo esos sonidos perturbadores que parecían casi palabras. Finalmente, justo antes del amanecer, todos simultáneamente volaron de vuelta a la cueva. Discutimos qué hacer. Como científicos, queríamos explorar la cueva, documentar estas criaturas. Pero algo en nuestros instintos nos decía que no debíamos. Decidimos abandonar la expedición y reportar el hallazgo a las autoridades. Pero cuando intentamos encontrar la cueva otra vez días después con un equipo más grande, no pudimos. Las coordenadas GPS que habíamos marcado nos llevaban a una pared sólida de roca. La cueva simplemente no estaba ahí. Los murciélagos gigantes fosforescentes siguen siendo un misterio sin resolver en mi carrera. A veces me pregunto si realmente existieron, o si fue algún tipo de alucinación colectiva. Pero los 5 miembros del equipo vimos lo mismo. Y todos acordamos nunca más buscar esa cueva. Hay lugares en este mundo que no están destinados a ser encontrados. Y criaturas que existen en los bordes de nuestra realidad, visibles solo a veces, bajo circunstancias específicas. Los murciélagos fosforescentes son una de ellas. Me llamo Gonzalo y trabajo como fotógrafo de vida salvaje en Costa Rica. Paso meses acampando en la selva, documentando especies en peligro. En diciembre de 2023, mientras fotografiaba jaguares en el Parque Nacional Corcovado, tuve un encuentro con un jaguar que no debería existir. Llevaba 3 semanas en la selva, con un campamento base cerca de un río donde sabía que los jaguares venían a beber. Había logrado fotografiar varios ejemplares magníficos. Pero una noche, escuché algo diferente. Rugidos. Pero no rugidos normales de jaguar. Estos eran más profundos, más resonantes, sacudiendo el aire mismo. Y venían de muy cerca de mi campamento. Salí de mi tienda con mi cámara y linterna. Lo que vi me dejó sin aliento. Un jaguar enorme, el doble del tamaño de cualquier jaguar que hubiera documentado, estaba parado al otro lado del río. Su pelaje era negro, pero con un patrón de manchas que brillaban con luz azul. Y sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, emitiendo su propia luz. Levanté mi cámara instintivamente. Esta vez, a diferencia de otros encuentros que he documentado aquí, mi cámara sí capturó la imagen. Tomé varias fotos antes de que el jaguar se moviera. Pero no se movió como un animal normal. Dio un salto imposible, cruzando el río de un solo brinco. El río tenía como 30 metros de ancho. Aterrizó a unos 10 metros de mí, completamente silencioso. Retrocedí lentamente hacia mi tienda. El jaguar me miraba con esos ojos blancos inquietantes. Después, hizo algo que ningún jaguar debería hacer, se puso en 2 patas. Se paró como humano, aunque mantenía su forma felina. Esto no es real, murmuré. Esto no puede ser real. El jaguar abrió su boca, revelando dientes que brillaban con la misma luz azul que sus manchas. Y habló. Como el venado blanco, no con sonido, sino directamente en mi mente, sos el que ha estado observándonos.
tomando nuestras imágenes. ¿Por qué? Yo soy fotógrafo. Documento vida salvaje. Para protegerla. ¿Proteger? ¿Cómo protegieron a los que vinieron antes? ¿Cómo protegieron la selva que destruyen cada día? No supe qué responder. El jaguar tenía razón. A pesar de todos nuestros esfuerzos de conservación, la selva seguía siendo destruida. No todos los humanos son destructivos, logré decir. Algunos intentamos ayudar. El jaguar me estudió durante un largo momento. Después volvió a sus 4 patas. Entonces probá que vales la pena. Usa tus imágenes para algo más que gloria personal. Usalas para cambiar mentes. Y desapareció. No corrió, no saltó. Simplemente se desvaneció como humo, dejando solo un olor a ozono en el aire. Cuando revisé mis fotos, estaban ahí. Imágenes claras del jaguar gigante con manchas brillantes. Pero había algo raro con las fotos. El jaguar aparecía translúcido en algunas, como si fuera mitad espíritu, mitad físico. Mostré las fotos a biólogos, a expertos en jaguares. Nadie pudo explicarlas. Algunos sugirieron edición digital, aunque juré que eran auténticas. Otros teorizaron sobre una mutación genética desconocida. Pero yo sabía la verdad. Había encontrado al jaguar guardián, un ser de las leyendas indígenas. Los Bribri, pueblo indígena de Costa Rica, hablan de espíritus jaguar que protegen la selva. Aparecen solo a aquellos que el bosque juzga, evaluando si son dignos de estar ahí. Tomé el mensaje del jaguar en serio. Mis fotos ya no son solo para exhibiciones o ventas. Las uso en campañas de conservación, en educación, en activismo real. Cada centavo que gano lo reinvierto en proteger la selva. Y a veces, cuando acampo en Corcovado, veo un destello azul entre los árboles. O escucho un rugido que sacude el aire. Y sé que el jaguar guardián está ahí, observando, asegurándose de que cumpla mi promesa. Las leyendas indígenas sobre espíritus animales no son solo historias. Son verdades que hemos olvidado. Y criaturas como el jaguar guardián existen para recordarnos que no somos dueños de la naturaleza. Somos solo visitantes. Y algunos visitantes son juzgados antes de ser admitidos. Me llamo Valentín y soy herpetólogo en Perú. Estudio serpientes, específicamente especies venenosas de la Amazonía. En octubre de 2023, durante una expedición de investigación cerca de Iquitos, mi equipo y yo acampamos en un área donde los lugareños nos advirtieron que no fuéramos. Deberíamos haber escuchado. El campamento estaba en un claro junto a un afluente del río Amazonas. Los lugareños de la aldea más cercana nos habían dicho que ese lugar era maldito, que ahí vivía la Sachamama, una serpiente gigante de 7 cabezas de las leyendas locales. Como científicos, descartamos las advertencias. No hay serpientes de 7 cabezas. Es biológicamente imposible. Instalamos nuestro campamento y pasamos los primeros 2 días catalogando especies de serpientes del área sin incidentes. La tercera noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté con un sonido de siseo. Múltiples siseos, viniendo de diferentes direcciones simultáneamente. Salí de mi tienda con una linterna. Lo que vi desafiaba toda lógica zoológica. En el borde de nuestro campamento había una serpiente enorme. El cuerpo era tan grueso como un barril, extendiéndose por el suelo como un tronco caído. Debía medir al menos 20 metros de largo. Pero lo imposible era que tenía 7 cabezas. Todas conectadas a un solo cuerpo, emergiendo del mismo punto cerca del cuello. 7 cabezas de serpiente, cada una moviéndose independientemente, cada una siseando en un tono diferente. Desperté al resto del equipo.
4 científicos, todos viendo lo mismo. Esto no era alucinación individual. Las 7 cabezas nos miraban. Y cada una tenía un patrón diferente de escamas, como si fueran 7 especies diferentes de serpientes fusionadas en un solo cuerpo. Una era como una anaconda, otra como una bushmaster, otra como una coral, y así sucesivamente. Mi colega, el doctor Ramírez, intentó fotografiarla. Esta vez la cámara funcionó, capturando imágenes claras. Esto va a revolucionar la herpetología, susurró. Pero entonces la serpiente habló. Las 7 cabezas hablaron al mismo tiempo, cada una en un idioma diferente. Reconocí español, quechua, portugués, inglés, las otras no pude identificarlas. Pero todas decían lo mismo: váyanse. No pertenecen aquí. Una de las cabezas, la que parecía anaconda, abrió su boca revelando colmillos del tamaño de cuchillos. Lanzó una mordida hacia nosotros, pero se detuvo a centímetros del doctor Ramírez. Era una advertencia. Empaquen todo, grité. Nos vamos. Ahora. Tardamos 20 minutos en desarmar el campamento, todo mientras la serpiente de 7 cabezas nos observaba. Cuando finalmente estuvimos listos para irnos, el animal se deslizó hacia el río y desapareció en el agua sin hacer un solo sonido. Volvimos a la aldea. Los ancianos asintieron cuando les contamos. La Sachamama los perdonó. Normalmente mata a los intrusos. Ustedes tuvieron suerte. Las fotos que tomamos causaron controversia en la comunidad científica. Algunos las declararon falsificaciones. Otros teorizaron sobre gemelos siameses múltiples, una anomalía genética sin precedentes. Pero nadie pudo explicarla satisfactoriamente. Intenté volver al lugar meses después para un segundo encuentro, esta vez con más equipo de documentación. Pero no pude encontrarlo. El claro donde habíamos acampado simplemente no estaba en las coordenadas GPS que había marcado. Era como si ese lugar hubiera dejado de existir. Hablé con chamanes locales, con expertos en folclore amazónico. Todos coincidían: la Sachamama es un ser espiritual, un guardián. No es solo un animal grande, es algo más. Puede aparecer y desaparecer a voluntad, existir en nuestra realidad cuando elige hacerlo. ¿Por qué tiene 7 cabezas?, pregunté a un chamán. Cada cabeza representa un aspecto diferente de la selva. Los ríos, los árboles, los animales, las plantas, el aire, la tierra, el espíritu. La Sachamama es la selva misma, manifestada en forma física para advertir a los humanos. He pasado mi vida estudiando serpientes, catalogando especies, entendiendo su biología. Pero la Sachamama me enseñó que hay cosas que la ciencia no puede explicar completamente. Hay seres que existen en la intersección entre lo natural y lo sobrenatural, lo físico y lo espiritual. Las fotos que tomé están guardadas en mi computadora personal. No las he publicado ampliamente porque sé el ridículo que enfrentaría. Pero las miro a veces, recordándome que el mundo es más extraño y maravilloso de lo que nuestros libros de texto admiten. Y cada vez que voy a la selva ahora, llevo ofrendas. Tabaco, hojas de coca, como me enseñaron los chamanes. Las dejo en el límite del campamento, pidiendo permiso para estar ahí, mostrando respeto a los guardianes que protegen estos lugares. Porque ahora sé que no estamos solos en la selva. Hay ojos mirándonos, evaluándonos. Y si encontramos a la Sachamama otra vez, espero que recuerde que mostramos respeto, que nos fuimos cuando nos lo ordenó. Porque no todos los que la encuentran tienen una segunda oportunidad.